¿Y por qué me voy el día de mañana? ¿A dónde creo que voy? Bueno, voy a las jornadas que la red de creadores de contenido en la que yo participo, para furia de muchos. Uy, están enojadísimos. ¿Cómo te atreves a querer algo mejor para todos los creadores de contenido? ¿Por qué crees que debemos nosotros tener algún derecho en YouTube? No, YouTube tiene que mandar en todo el mundo. Cosas así de maravillosas que han estado diciendo los listacos. Bueno, entonces el viernes a las 17:30 tenemos la presentación. Se va a hablar de la dinámica y problemática de Instagram y TikTok. Se va a hablar de cuando el odio aparece en las redes sociales, cómo podemos defendernos de los ataques de odio. Y esto es enormemente delicado. Yo creo que aquí van a saltar chispas porque, evidentemente, por un lado, uno defiende la libre expresión e incluso el derecho a la ofensa, pero hay gente cuya agresión realmente afecta las vidas de otros y entonces legislar eso es enormemente difícil. Revisar eso es enormemente difícil, pero por otro lado no se le puede meramente dar la espalda. Yo he visto persecuciones de jaurías de miserables a personas, a creadores de contenidos, que si esto, a ver, tampoco es justo, tampoco el solazarte en aterrorizar a una persona, no estoy muy seguro que entre en la libre expresión. Es muy distinto ofender, ¿no? Cuando a mí me dicen que soy un tal por cual, pues yo me divierto mucho, pero no les doy ninguna importancia, yo no les doy relevancia, ¿no? Su falta de respeto no me importa porque no tienen mi respeto. Pero entiendo que hay personas que llegan a estar aterrorizadas por las amenazas que reciben, entonces eso se va a discutir. Yo tengo allí posiciones muy encontradas, ¿no? Yo mismo en mis contradicciones, porque a veces la gente me muestra, oye, mira lo que me mandaron, dices tú, oye, no, es que sí es un poco heavy, pero por otro lado, ¿es libre expresión? ¿No es libre expresión? También va a haber, por cierto, nos va a acompañar gente de la Fiscalía para conocer precisamente esas limitaciones. El sábado 11 hablaremos de las diferencias y similitudes sobre los derechos de autor entre los creadores de contenido y los grandes medios, que es un asunto que afecta muchísimo a YouTube y en donde yo voy a participar, ya que yo he estado tratando muchos temas de derechos de autor durante muchos años. A mí, antes incluso de que el canal creciera, cuando mi canal ni tocaba los derechos de nadie, ni realmente a nadie le interesaba robárselo, ahora ya se empiezan a robar sesiones enteras, eso me da mucha risa. Pero yo ya tenía problemas de derechos de autor como fotógrafo. Como fotógrafo alguna vez me robaron una foto y se la pusieron en un cartel de unas jornadas, ¿no? De unos conciertos que iba a haber en el sur de España. Yo les escribí y les dije, oye, pues esta foto pues está muy bien que la usen, y pues pasó en 200 euros, ¿no? Oye, no es que no, los del ayuntamiento, no tenemos por qué pagar, no, sí tienen. No, bueno, es que esto lo hizo la agencia de publicidad se robó la foto y la puso en el cartel. Muy bien, tú me pagas mis 200 euros y luego vas y le cobras 250 a la agencia de publicidad por andarte poniendo en estos bretes de andarle robando a la gente sus imágenes. Entonces vamos a hablar mucho de los derechos de autor porque hay un desequilibrio grande y quizás vale la pena que adelante yo un poco qué es lo que voy a decir. Miren, cuando yo uso un trozo de música o un trozo de vídeo de otro propietario, de la NBC o de Sony Music o de Columbia o de quien sea, no solo los muy grandes, ellos se enteran de inmediato porque YouTube tiene un gestor digital de contenidos. Entonces, ellos le han dicho a YouTube que es suyo. Cuando YouTube, el algoritmo, el mecanismo de YouTube detecta que uno está usando material cuyos derechos de autor están protegidos por los dueños de los derechos de autor, que generalmente no son los autores, esto es lo más grave, les avisan y entonces ellos dicen, no, pues esto es mío. Y entonces pueden hacer varias cosas. Pueden simplemente quedarte con todo el dinero que genera el vídeo y ya. Si en un vídeo de 1 hora usaste 10 segundos de una canción, ellos se cobran todo tu trabajo, también lo pueden cobrar ellos. No te cobran los 10 segundos comparativos a la hora o media hora de vídeo. Otra cosa que pueden hacer también es cerrarte, borrar el vídeo y darte lo que se llama un strike, un strike de copyright por haber violentado la propiedad de otra persona.
Entonces, el problema aquí es que es muy difícil luego decir, oye, mira, es que yo no lo hice por robarte nada, ni me estoy atribuyendo esto, estoy promoviendo a tus artistas, yo soy buena gente, me gustan tus artistas, y pues los estaba yo promoviendo y siento mucho haber... Y usé un video que tú hiciste para promoverlos. Los videos musicales se hacen para promover a los artistas. Entonces, yo he tenido varios problemas. Cuando hice el video de blues, que tenía yo muchísimas ganas, pero muchísimo miedo de hacer, 4 supuestos dueños de derechos de autor, los autores ya habían muerto mucho antes, pues son los que actualmente gestionan, que son las disqueras, las que se hacen de oro con el trabajo de los músicos. Entonces las disqueras llegaron y me dijeron que se iban a repartir entre ellos 4 todo lo que ganara el video de blues, que además si ganó más de 80 euros es mucho, ¿eh? No crean ustedes que los videos ganan lo que ganan, sobre todo teniendo pocas visualizaciones. Entonces, les reclamé a todos, les decía a todos que era un uso justo, y estoy hablando de la historia del blues, y quiero hablar del primer blues que se grabó jamás en la vida. Chico, pues tengo que ponerlo, si no sería un poco absurdo, ¿no? Entonces, bueno, los 4 finalmente dijeron que sí, que era uso justo, y ya me dejaron ahí con mis 80 euros de eso. Pero en otra ocasión, de las últimas que hice, y ese día me enojé y dejé de hacer lo de la música aquí en el streaming. Hablé con Cristina Bain, con Raquel Bateman y con Kelly Hunt, directamente con las 3 cantantes. Dije, mira, voy a usar estos 3 pedacitos de videos tuyos, videos musicales que tú hiciste con tu disquera para promoverte. Voy a usar estos videos para hablar de ti, de tu música. Me gusta tu música, me gusta cómo compones, me gusta cómo tocas la guitarra o cómo tocas el banjo en el caso de Kelly. ¿Me das permiso? Sí. Las 3 me mandaron correos electrónicos diciendo que tenía yo todo el permiso del mundo. Por supuesto, en cuanto salió el streaming, llegaron las disqueras y dijeron, no, esto es nuestro. Yo les decía a ellas, oye, ¿qué pasó? Y dice, bueno, es que la disquera es muy especialita con esto. Hombre, ya chica, pero me lo hubieras dicho, ¿no? Entonces, esto es un problema muy grave. Porque ahí YouTube no tiene nada que ver. YouTube es un mero intermediario. Yo tengo que lidiar con Sony Music. Pero el problema es que si quiero yo entablar una controversia judicial con Sony Music, pues lo tengo que hacer en los tribunales de California. Que con la fortuna que yo tengo, pues no puedo contratar un abogado en California para hacer una demanda formal. En fin, pero cuando a mí me roban un programa completo, lo están haciendo, están llevándose vídeos sobre todo porque creen que yo le respondo a Javier Milei. Javier Milei no lo he visto una vez y es horroroso, el tío es absolutamente esperpéntico, pero hay un argentino por ahí que cree que yo le respondo a Javier Milei, entonces pone cosas de Javier Milei y luego le pone un segmento mío completo. Y me dice, YouTube me avisa, oye, están usando esto, ¿quieres demandarlo? ¿Quieres quitárselo? ¿Quieres cerrárselo? No, pero el desequilibrio es muy grande, ¿no? Porque cuando los medios usan, y no el caso mío, pero sí el caso de muchos youtubers o tiktokers, que los medios usan su material, no les pagan derechos de autor, y luego trata de convencer tú a una televisora de Tuvalu o de San Petersburgo que te pague tus derechos de autor porque está usando tu trabajo. Hay un desequilibrio enorme y ese desequilibrio creo que vale la pena dialogarlo con YouTube y decirles, oye, mira, pues, yo creo que los derechos de autor deben ser respetados, pero también existe la idea del uso justo, existe la idea del uso editorial y yo creo que tenemos que aclarar las cosas porque, y esto es lo más curioso, lo más llamativo, YouTube funciona de acuerdo a la ley de copyright de los Estados Unidos, pero yo estoy en España y el vídeo que puedo estar usando es de un artista mexicano o argentino o español, y sin embargo transnacionalmente se nos está aplicando la ley del copyright de los Estados Unidos, aunque ninguno de nosotros está en Estados Unidos ni nuestro material pasa por Estados Unidos. Se aplica la ley de Estados Unidos a todo el mundo. Y esto yo me imagino que será de interés de la Unión Europea también, ¿no? Y yo creo que tenemos nuestra propia legislación. Y en todo caso, tratándose de una plataforma, como son todas las plataformas de carácter mundial, de carácter global, pues quizás lo que tenemos que hacer es armonizar leyes y acordar leyes y crear tratados internacionales que nos protejan a todos. El problema, claro, fue que aquí como los youtubers de derecha viven obsesionados con lo que hacemos, los que ellos consideran youtubers muy de izquierda, como yo,
ven todos mis programas y luego los comentan. ¡Ay, es que Mauricio dijo! Yo me entero porque me avisan, no crean que yo voy a ver sus programas. Y por otro lado, si los youtubers que se autonombran, yo no sé por qué, pues dicen, hicieron hasta una cancioncita, somos los fachas. Si esos youtubers hacen una reunión con la FAESO, con sus amiguitos de Vox, ni me entero porque no estoy viendo sus programas, sus canales y sus vídeos, a ver qué están haciendo, me da exactamente igual, pero ellos viven muy tensos con lo que puedan decir los youtubers de izquierdas. Y entonces cuando vieron el vídeo de de la red de creadores de contenido, pensaron que era contra ellos. Es como los fans estos muy enfermos que hay de músicos o de artistas, que se obsesionan tanto con los artistas que creen que los artistas están pensando en ellos y les mandan mensajes en sus canciones y este tipo de cosas, con lo cual la gente acaba loca, como Charles Manson o como Hinckley, el que asesinó a Lennon, ¿no? Pero no es el caso, no lo hicimos pensando en ellos. Y cuando hablábamos de cosas como un reparto justo de los ingresos, hablábamos de un reparto justo entre YouTube y todos los creadores, no entre los youtubers de derecha que se creen tan importantes y los youtubers de izquierda, que yo no sé, esto no es una cosa hecha, por supuesto, para youtubers de izquierda, sino es una cosa hecha para todos los creadores de contenido, que todos tenemos los mismos problemas, y si los resolvemos es bueno para ustedes, que son los que ven el material que nosotros producimos.